nuestra diputada nacional titular del partido GEN, que está presentando su libro que se llama Yo Acuso. Es una de las políticas con mejor imagen del país, denunciante emblemática de las causas de corrupción de las que estamos hablando todos los días. Y además ha sido noticia porque está coqueteando de acá para allá, con todos los políticos. La tenemos con nosotros Margarita Stolbizer, fuerte el aplauso. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Margarita? Muy bien, Mariana, muchas Con todo gracias. respeto, digo, lo del coqueteo y estábamos hablando antes de que entraras, de que estás convirtiéndote en una verdadera estrella de la política que todos quieren ahí estar, ¿no es cierto? Cerca. ¿Cómo estás viviendo este momento? No, a mí me llama bastante la atención y en realidad me he preguntado un poco qué es lo que pasa. Yo tuve un mal resultado electoral el año pasado y de repente ahora esta centralidad. Y me llegué a convencer que tiene que ver justamente con que he confrontado con la persona que más indigna y enoja Claro. a los argentinos. Y esa es la razón. A mí me ha pasado sobre todo en la calle mucho estos días cuando estuve en Río de Janeiro en los Juegos Olímpicos, que había tantos argentinos. Y ahí sentí mucho que el apoyo que la gente me da, el incentivo, que me dice tenés que seguir adelante, esto, el otro. Muchos me dicen, ¿y cuándo va a ir presa? Esa es la pregunta que hay en la calle, ¿no? Y en realidad creo que yo expreso un poco esa demanda de justicia que hay en la sociedad. La gente quiere que se haga justicia, que realmente los que saquearon la Argentina paguen por lo que hicieron, ¿no? Y bueno, me ven a mí un poco como en ese lugar. Pero Margarita, no empezaste con el nuevo gobierno. Vos ya venías de muchos años de hablar de que era el kirchnerismo y con Sí. denuncias. Digo, ¿qué pensás que cambió en la gente? O sea, porque realmente pasar de ese 2% a que hoy cualquier agrupación política quiera tenerte porque estás muy bien en las encuestas, bueno, sorprende, es un ascenso. Es que yo creo que eso está directamente relacionado con que hoy la corrupción está también dentro de cualquier encuesta, cualquier estudio de opinión pública, está la corrupción como una de las preocupaciones principales. Nunca había estado. Es la primera vez que en una encuesta se conocieron Algo algunas está hace pasando. pocos días. Claro, yo creo también que esto tiene mucho que ver con las investigaciones de este año. Bueno, nosotros decíamos muchas cosas y la gente miraba un poco para otro lado. También es cierto que hemos tenido una sociedad adormecida, indiferente, miedosa en muchos casos. Y que se ha despertado, En otros ¿no? casos cómplice. ¿Qué es lo que la despertó? Yo creo que fueron las imágenes, el poder que tiene la televisión, la imagen. Siempre dicen que esto vale más que muchas palabras, y esto fue así. Además, las imágenes también fueron cobrando, digamos, un nivel de efervescencia y de enojo, porque primero las imágenes eran de los hijos de Lázaro Báez contando la plata en la Rosadita. Ahí ya se veían las pilas y los bolsos, pero Lázaro Báez, si bien para nosotros es una persona de una vinculación muy directa con la familia Kirchner, es socio comercial, socio en muchos condominios, amigo íntimo de la familia, bueno, la señora Kirchner podía decir, no somos nosotros. Ya el segundo funcionario con los bolsones, o el primer funcionario público, fue nada menos que el secretario de Obras Públicas, que fue funcionario del entorno de la familia Kirchner durante los 12 años de gobierno. Ahí otra vez las montañas de dólares que este hombre llevaba al convento y tenía en su auto, le tocaban un poco más de cerca. Ya no era el empresario amigo, era el funcionario. Y después cuando se abrieron las cajas de seguridad de la hija de la señora de Kirchner, y recordarán ustedes lo que decía el propio cajero, el cerrajero que había ido, ¿no? Que le habían impresionado porque sinceramente estaban llenas y no había más porque no cabían más en ese lugar, y ya era la hija, ¿no? Entonces esas imágenes yo siento que han ido teniendo un impacto en la gente, y esta es la buena noticia, es que tengamos una sociedad que ya no está dormida y que se indigna frente a la corrupción. Ahora, la buena noticia sería también que la justicia actúe en consecuencia, ¿no es cierto? Bueno, la justicia Porque viene actuando, ¿no? Pero bueno, yo te he escuchado a vos misma decir o desconfiar, o querer confiar, mejor dicho, en la justicia, como si todavía esa confianza no estuviera firme, ¿no? En tu convicción. Y te quería preguntar, ya que toda la gente te pregunta si Cristina va a ir presa, y si vos crees íntimamente que la justicia está actuando en función, en ese camino, por ejemplo, el procesamiento que está ahora evaluando la Cámara Federal con respecto a lo del dólar futuro y todo eso, ¿crees que se va a dar? ¿Qué pensás que va a pasar con el futuro judicial de Cristina? No hablo de la causa del dólar futuro, primero porque no la conozco. Y no es una
causa donde se esté investigando tan directamente un episodio de corrupción, digamos, como son las otras causas. Sí, la causa donde se investiga todo el tema de las obras públicas, OTESUR, los sauces, Aerolíneas Argentinas. El fiscal Stornelli acaba de pedir también el procesamiento y la indagatoria en una de las causas que nosotros hicimos, que es la del Banco Nación. De qué manera se utilizaba la banca oficial para otorgar préstamos en condiciones que ningún otro argentino accedía, tasas de descuento, el tema de los plazos fijos en el sur también. Acá hay una serie de complicidades, un fideicomiso que les permitió manejar miles de millones en realidad, y eso eran maniobras claramente también para distraer el dinero de origen ilegal. Pero bueno, ¿pero qué pensás que va a pasar con todas esas causas? Vemos a los fiscales presionando al juez Ercolini para la indagatoria, para que finalmente vaya indagatoria Cristina. Yo siento que las causas van bien, todas están en etapa, digamos, o de convocatoria a indagatoria, después de eso va a venir inmediatamente el procesamiento, están con medidas de prueba. Las medidas de prueba no solamente van confirmando las cosas que nosotros decíamos, sino que se van familia, o él no es un testaferro de la familia. Kirchner también, ¿no? Hoy claro, vos decís que eso es lo que viene, ¿no? O sea, a mí me parece que ese va a ser el punto en el que muchas investigaciones que hoy todavía están por separado, muchas de esas cosas se van a tener que investigar, porque además está claro que Lázaro Báez era un empleado de banco que arma una sociedad para contratar con el Estado en el 2003, con días de diferencia al momento en que Néstor Kirchner asume la presidencia. Entonces es tan claro, y además fue beneficiado directamente con muchas de las decisiones del gobierno, no solo las adjudicaciones, sino todas estas relaciones que había en el gobierno, que por eso yo digo, la jefa de la banda esa era la señora de Kirchner, porque si no AFIP o Echegaray no le iba a hacer las concesiones que le hacía, el Banco Nación no le iba a hacer las concesiones que le hacía, había una conducción. Mariana, hoy, Margarita, tenemos una, porque viste, todos los días aparecen propiedades de Lázaro Báez, ayer estábamos en 331, bueno, hoy aparecieron más. ¿Y saben qué apareció? Y esto, Margarita, tiene que ver con lo que vos investigás. Apareció un hotel en construcción que quedó abandonado de Lázaro Báez acá en la Panamericana, frente al Sheraton de Pilar. Ahí, ese hotel que se estaba construyendo al frente y que está abandonado, que se ve desde la autopista, hoy se supo que pertenece a Lázaro Báez, pertenece a Austral Atlántica, que es la empresa de Lázaro Báez. Bárbaro. Todos los y días aparte, y encontraron también un campo en Pilar, un campo que se ve que fue comprado no para cosechar soja, sino para transformarlo en un country. Y acaban de encontrar también una estancia con una casa que me dijeron que es espectacular en el Partido de las Flores. Hoy, es impresionante. Ayer fue otro. Ahora, solo una cosita como acotación a esto. Hay que recordar que la compra de todas esas propiedades o la construcción de esas propiedades lujosas sin uso, eso es lavado de dinero. De la misma manera que los narcotraficantes vienen a la Argentina y compran propiedades para lavar, ¿qué quiere decir lavar? Que la plata sucia, que viene de origen ilegal, la reinsertan en el circuito legal disfrazándola de compra de inmuebles. Todas esas compras, las estancias que se encontraban en el sur, ustedes habrán visto que eran estancias lujosísimas y sin que nadie las usara. Eso es claramente una maniobra de lavado de dinero. Claro, ahora el tema es el delito precedente, ¿no? Ayer lo hablábamos un poco. Eso es lo más importante. Con Diego, la importancia de probar las causas de corrupción. Nosotros, eso es lo que hemos aportado en las causas. Yo estoy segura que los elementos están porque los delitos existen. Entre los delitos precedentes, para mí el pago de la coima, del cohecho, digamos, que es el retorno que los empresarios hacen. Los empresarios, Lázaro Báez y Cristóbal López, son beneficiados con las decisiones políticas del gobierno y ellos le retornan a la familia Kirchner, que es la que los beneficia, con ese formato de alquiler de inmuebles. Ahora, es un círculo clarísimo, Margarita. Muy Eso es lo que llama la atención, porque no es que hay en algún momento de ese caminito que vos acabás de describir algún paso previo que vos estás obviando para hacer más fácil el relato. Es directamente así. Había un Estado corrupto que le otorgaba sobreprecio a un empresario y ese empresario, ese dinero que ganaba además, se lo devolvía a la jefa del Estado. Sí, es clarísimo, son 3 pasos la maniobra.
maniobra. Y es muy loco que se haya tardado tanto en que la justicia moviera todo esto. La única defensa que tuvo la señora de Kirchner, que a mí me llamó la atención, ella muy suelta de cuerpo dijo, no, ¿cómo van a poder decir que esto es una devolución de favores con relación a la dimensión que tiene? Es muy poco. Eso fue lo que dijo. No dijo que no fuera, dijo que era muy poco. Claro, dijo, mirá si vamos a robar por 6 millones de dólares. Claro. Más o menos fue lo que dijo. Por eso es que insisto con que mucha de la riqueza, de la fortuna de la familia Báez, creo que en realidad le pertenece a los Kirchner. Y eso es lo que podría explicar la especulación que muchos hacen sobre la ruptura del vínculo, digamos. El enojo de la señora de Kirchner podría hacer que los otros se le quisieron quedar con algo que no les correspondía. Ahora, justamente hubo un camarista que felicitó al fiscal Policita y le dijo que el dictamen que hizo sobre todas estas obras públicas que le entregaban solamente a Lázaro Báez y cómo la familia después se fue enriqueciendo, la familia Kirchner, sirve de delito precedente para un montón de causas, no para una, dos, tres, claro, para un montón de causas que hay en estos momentos en Comodoro Pi. O sea, para la Cámara Federal, esta investigación que está haciendo Policita con Maíquez ya es el delito precedente de un montón de causas. Sí, como es muy importante el informe que produce la Dirección de Vialidad, ¿no? A mí a veces cuando me preguntan, ¿por qué ahora la justicia investiga? Entre otras cosas, porque antes los organismos públicos, los funcionarios públicos eran cómplices. Quien estaba a cargo de Vialidad Nacional, yo lo incluí en la denuncia de asociación ilícita, porque formaba parte, era el que le aseguraba los negocios a Lázaro Báez y dependía de José López. Nelson Periotti. Periotti, exactamente. En cambio hoy, la oficina, la Dirección Nacional de Vialidad, produjo un informe, que es el informe con el que se trabaja en esa causa, que es muy importante para establecer el delito precedente, que es la forma en que se cartelizaban, o sea, Lázaro Báez se quedó con varias propiedades para quedarse con todas las licitaciones, con un nombre o con otro. Ese era el primer paso. El otro eran los sobreprecios, las facturas truchas, los préstamos del Banco Nación. Entonces, ahí se puede ir demostrando el delito precedente que se cometía en el manejo de las obras públicas. Margarita, a ver, Cristina fue la primera presidenta mujer de la historia argentina. Y hoy, quienes la acusan... Electa por voto directo, sí, ¿no? Sí, Antes claro. de decir Isabelita. Sí. Y, a ver, lo curioso es que las 4 mujeres que la están acusando, bueno, justamente son de su propia condición, ¿no? O sea, estás vos, está Mariana Zubik, está Graciela Ocaña y está Elisa Carrió. Es una maldita casualidad del destino, son las vueltas de la vida. Y yo te quería preguntar por tu relación con Carrió, porque por momentos pareciera que cuando vos tenés una denuncia, a Carrió no te la banca mucho esa denuncia. Digo, ¿de dónde viene eso de que no estén tan juntas las 4 mujeres que hoy están poniendo a Cristina contra un rincón? Nosotros tenemos muchas coincidencias en las cosas que hacemos. Yo la verdad que coincido con Carrió, no solamente en las denuncias, sino en muchas otras cuestiones. Ahora acaba de decir que hay que disolver la AFI. La verdad es que a mí me encantaría que en su gobierno le hicieran caso a esto que ella está diciendo y se analizara eso seriamente. A mí me parece que las denuncias que Carrió hacen generalmente apuntan a donde deben ir. A veces me da la impresión, y es la razón por la que yo no he acompañado todas las cosas que Carrió hace, que por ahí ella hace una cosa demasiado genérica, mete a todo el mundo en la bolsa, porque Carrió ha por lo menos planteado dudas respecto de la honestidad de muchas personas que son vinculadas a ella. Lo ha hecho con dirigentes radicales, lo ha hecho con dirigentes del PRO, lo ha hecho con nosotros, con el socialismo. Y así no se hace política, construyendo desde la destrucción del adversario. Creo que hay que poder establecer con mucha diferencia quiénes son exactamente los corruptos, porque a veces en esa cosa de la generalización de meter a todo el mundo en la misma bolsa, se cometen 2 injusticias. Una es la injusticia respecto de los honestos, y a veces el problema es que cuando Carrió sale a decir porque fulano es tal cosa, ha tratado de involucrarlo a Wiener en cuestiones ilícitas, y eso sinceramente es muy ruin, no se pueden hacer esas cosas. Y
se es injusto con el honesto, pero peor todavía es lo que se hace con los deshonestos, porque todos dicen lo mejor es ponerlo dentro de la manada de elefantes al elefante. Entonces, si yo no indico que el corrupto es este, la verdad es que termino exculpándolo, ¿no? Entonces me parece que a veces Carrió se equivoca en ese tipo de cosas. No todo es lo mismo en la actividad política y creo que uno tiene que tener la precisión, la justeza de indicar exactamente a los que cometen los delitos. La verdad es que ambas son referentes hoy por hoy importantes. Hubo una nota, seguramente la habrás leído en Clarín, que hablaba del marketing de la honestidad y como ustedes dos, tanto Lilita como vos, a pesar de quizás, como vos comentabas al principio, haber obtenido pocos votos cuando se han candidateado, tienen un apoyo de la gente impresionante y una imagen pública sí, creo muy que positiva. tanto ella como yo no vemos la cuestión de la honestidad como un tema del marketing, ¿no? Esa es la única diferencia con la nota. Sí, creo que lo planteaba desde el lugar que hoy la gente quiere honestidad, ¿no es cierto? Que es lo que hablábamos al principio, esa que es la la gente buena dijo noticia. basta, que es una buena noticia, que la gente dice basta, quiero gente honesta, que sepa hacer las cosas. Por supuesto, la gestión es importante, pero además creer que son honestos, ¿no es cierto? Y me parece que eso es algo importante que está pasando con vos, Margarita, y por eso quizás, hablábamos lo del coqueteo, todos te están queriendo cerca, ¿no? Y la pregunta es, ¿cerca de quién estás? Porque se habló mucho de Massa. ¿Cuál es tu relación con Massa en este momento y cuál es tu relación con Cambiemos? A ver, yo creo que debe ser mucho más natural que los dirigentes políticos de diferentes espacios se junten a conversar. A mí me llama la atención cuando dicen, ay, se sacó una foto con este y se tomó un café con el otro. Yo siento que la gente en la calle eso es lo que nos pide, porque si yo me siento todos los días a tomar el café con los dirigentes de mi partido, nada voy a hacer para mejorar nada. No te nutrís de Argentina. ninguna otra mirada. Claro. En cambio, creo que a todos nos enriquece la diversidad, es poder discutir con quienes piensan distinto. Yo no comparto todo con Massa, ni comparto todo con María Eugenia Vidal, pero siento que cada vez que me siento con ellos a conversar, yo crezco y hago crecer o coopero en realidad para que las cosas sean mejor. Y hoy la Argentina necesita eso. Venimos de muchos años de descalificación del que piensa distinto. Yo entré el otro día a ver al presidente Macri en Olivos, como había entrado en diciembre a la Casa Rosada. Hacía 12 años, yo presido un partido político nacional, soy diputada nacional y en 12 años no había entrado nunca a esos lugares. Entonces, sí, me parece que esas son cosas que uno debe destacar. Hay un cambio de clima y creo que ahí es necesario que uno pueda dialogar y conversar. Y yo lo que trato es que todo este momento que nosotros estamos viviendo, donde yo lo hago desde la lucha contra la corrupción, pero me siento con más a hablar de los jubilados, de las tarifas, del empleo, siento que eso es lo que la sociedad espera. Pero vos plantaste una bandera, Margarita. Que yo esté pensando en una candidatura, quiere que colabore con eso. Eso es cierto, ¿no? Pero digo, más allá de la cuestión electoral, que no era lo que te estaba preguntando Mariana, me parece por ahora, pero digo, vos plantaste una bandera la semana pasada en ese encuentro de UNA, del cual nosotros hablamos también. Vos dijiste, no estoy acá de casualidad, no es que pasé por la puerta y entré, estoy acá porque acá es donde tengo que estar. ¿Por qué dentro de este diálogo que vos estás teniendo con María Eugenia Vidal, con Mauricio Macri, sentís que ese día UNA era el lugar donde vos tenías que estar, o cerca de Sergio Massa donde vos tenías que estar? Ellos estaban haciendo un encuentro partidario de su partido. Está claro que yo no me pasé al frente de ellos, yo pertenezco al Frente Progresista con el Partido Socialista, Libres del Sur y el GEN, y es aquí donde discutiremos en su momento los acuerdos electorales. Pero nosotros venimos trabajando con Massa muy bien en la ocupación de este espacio intermedio, Massa le llama la gran avenida del medio, que es de quienes no estamos en el gobierno, pero la verdad es que no queremos que al gobierno le vaya mal, nosotros queremos que al gobierno le vaya bien y demostramos eso cada vez que llega una ley al Congreso y nosotros trabajamos para mejorarla, apoyamos prácticamente todas las leyes que han enviado. O sea, de lo que está diciendo se desprende que considerás que hay un sector de la política que quiere que al gobierno le vaya mal. No tengo duda de eso, no tengo ninguna duda, tal vez la marcha de la resistencia de hace pocos días, por suerte es una marcha que demuestra que cada vez esos sectores son más pequeños y están más encapsulados. Ahora está la otra marcha también donde uno tiene que mirar con mucho más cuidado porque ahí hay una legitimidad del reclamo que el gobierno tiene que saber escuchar también, sin confundir a los que se subieron al escenario con la intención de deslegitimar la marcha, porque a mí me hace el mismo ruido que al resto que esté Amado Vudú liderando ese lugar. Ahora, Lilita jugó muy fuerte en su momento para que Massa no estuviera en el espacio, cuando hace un año muchos pensaban que
que con Massa y Macri separados no se le podía ganar al Frente para la Victoria. Es más, ella sale a acusarlo a Massa, como diciendo, sí. forma parte de la historia del peronismo de los últimos 30 años que nos llevaron a este cuadro de situación en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué rescatás a Massa? Digo, Massa fue jefe de gabinete, Massa estuvo manejando ANSES. Massa después se abrió un buen día al kirchnerismo y fue muy importante en el 2013 para... Exacto, fue el primero que se abrió y que en el 2013 puso freno a la posibilidad de una reelección, ¿no? Y entre otras cosas por lo que decía antes, porque me parece que si uno se para en la posición de que yo soy la fiscal del resto y soy la única pura y buena que puede hacer las cosas bien, no ayudo para nada a la Argentina. Yo creo que uno tiene que poder reconocer a las personas que se pudieron haber equivocado, que están, pero la verdad no creo que nadie pueda decir que Massa es un enriquecido del kirchnerismo. Entonces yo creo que uno tiene que construir con esa gente. Todos nos hemos equivocado alguna vez. ¿Eso hace Carrió? Sí. Lo de ponerse en un lugar de fiscal. Claro, exactamente. Esa descalificación que ella hace de Massa, por eso marqué antes que en algún momento descalificó a Cobos, descalificó a Wiener, descalificó a Gil Lavedra, lo hizo hace poco con Sanz, que son sus socios incluso. Creo que no se debe adoptar esa posición. Entonces cuando lo critica a Massa, la verdad que es lo mismo que cuando criticó a Sanz. Me parece que son cuestiones que no se deben aceptar, ¿no? Pero no solamente lo criticó a Massa, lo denunció. Es que ponemos a todos en la misma bolsa. Yo soy bastante crítica también cuando los kirchneristas, en una maniobra para defenderse a sí mismos, y lo hacen conmigo y me dicen, a ver, ¿cuándo vas a denunciar a Michetti? ¿Cuándo vas a denunciar a Macri? Yo digo, el día que yo me convenza que han cometido un delito, lo haré porque además es mi obligación, pero no podemos aceptar poner a todos en un mismo rango. Gabriela Michetti no es Josecito López escondiendo las mochilas con los 9 millones de dólares, por favor. Y me parece que ese comportamiento termina siendo similar. Muchas veces me pareció que el kirchnerismo y Carrió terminan retroalimentándose en esa cosa que por fijar posiciones ellos arruinan al resto. Creo que no se construye así en la política. Margarita, Carrió no solamente lo critica a Massa, sino que también lo denunció el otro día cuando denunciaron y pidieron que sí tiene indagatoria a todos los jefes de gabinete del gobierno kirchnerista, también incluían a Massa. Sí, esa fue una denuncia, yo no la leí, la conozco por los medios, que era por las transferencias de partidas siendo jefe de gabinete. Yo creo que es mucho más efectivo lo que nosotros estamos haciendo desde que se discutió en febrero la ley de los holdout, que es exigirle al gobierno que derogue el famoso artículo 37, que es la delegación de poderes, porque lo cierto es que los jefes de gabinete lo han hecho con esa base de legalidad, entre comillas, que es una ley que les permite hacerlo. Entonces lo que tenemos que hacer todos de acuerdo en el Congreso es que no existan más los superpoderes, la delegación de facultades legislativas, que los jefes de gabinete no puedan transferir partidas. Está bien, Margarita, pero vos decís que a vos te molesta que a veces generalice Carrió con ese sistema que tiene, que termina demonizando a un montón de gente que vos considerás proba, por lo menos. Sí, claro. Pero, bueno, cito La Nación el otro día, Néstor y Cristina fueron los líderes de una asociación ilícita. Siguiendo este camino, el jefe de gabinete de Cristina y de Néstor, es lógico que ella vaya a decir que Massa está incluido en esto. Digo, es muy difícil separar porque si no uno piensa que un jefe de gabinete pasa por el mundo y no sabe nada. No es que... entendemos lo que digo, porque ella hoy agarra y muestra fotos de parientes de, supuestamente, de Pérez Corradi con Massa, con unas fotos que se ve que son un acto, pero dice que eso lo vincula con el narcotráfico. Digo, la gente pasa de un lado al otro, dos personas que hacen denuncias, una parece tener un tipo de mirada, el otro completamente opuesto, y llegás a dos caminos diferentes. Entonces, sí, ¿cómo se...? Dos aclaraciones en ese punto. Primero, no soy abogada defensora de Massa, de todos modos, pero la denuncia de Carrió contra Massa, a la que hacía referencia a Mercedes, no es una denuncia por un episodio de corrupción ni de narcotráfico, es una denuncia por las transferencias de partida de los jefes de gabinete. Por eso digo, uno tiene que ser serio, puntual, preciso cuando hace una denuncia. Si yo creo que cometió un delito, presento la denuncia del delito que cometió y soy preciso en lo que estoy diciendo. La otra cuestión, en el caso de la asociación ilícita, que yo sí he denunciado, Carrió también denunció la asociación ilícita, cuando yo lo hago,
le pongo precisión a quienes creo que son los miembros de esa asociación ilícita. Porque la asociación ilícita no es un formulismo literario, es un delito del Código Penal que establece que cuando 3 o más personas se organizan, y todavía el código llama asociación o banda, de 3 o más personas con la finalidad de cometer delitos, tiene que estar la finalidad, es un elemento constitutivo de ese delito. O sea, ni siquiera hace falta que el delito se ejecute, con que exista la finalidad ya es una asociación ilícita. Y yo creo que ahí está en el matrimonio Kirchner, por supuesto, de Cristina, que es la que está en vida, digamos, y es debido José López, ese Periotti de Vialidad, esa es la asociación ilícita. ¿Vos crees que esta intención estuvo desde el principio o se fue gestando con el tema de tener el poder? Yo creo que fue desde el comienzo, lo que no significa que todos los que estaban y apoyaron puedan ser cómplices. Carrió en un momento se sacó la foto con Néstor Kirchner para apoyar a Aníbal Ibarra como jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y la verdad yo no diría Carrió sabía todos los delitos de Kirchner. Nosotros conocíamos lo que había ocurrido en Santa Cruz. Yo tengo siempre muy presente que los diputados de Santa Cruz, porque en el inicio de Kirchner había como una mirada un poco más complaciente de todos hacia Kirchner, y los diputados de Santa Cruz nos decían, no, usted no lo conoce, no saben lo que hace. Entonces traían los relatos de Santa Cruz en ese momento. Santa Cruz es un modelo de gestión que ellos trasladan al gobierno nacional, que tiene que ver con los negocios, entre otras cosas en las obras públicas, los negocios con los amigos, el no cumplimiento de los fallos de la justicia. Recordemos el tema del procurador en la provincia de Santa Cruz, que nunca cumplió en el fallo, que llegó incluso a la justicia, a la Corte de la Nación. Un modelo realmente muy verticalista, muy autocrático de ejercicio del poder, y eso trasladaron después al gobierno nacional. Estoy con tu libro en mis manos, Yo acuso se llama. ¿Qué te llevó a escribir este libro? ¿Es una manera de alguna manera reunir tus denuncias más importantes? Yo empecé en realidad con la idea de contar lo que era Otesur, porque a mí me llamó mucho la atención lo de Otesur, una maniobra que además en cualquier lugar del mundo son fáciles de detectar como maniobras de lavado de dinero. Los hoteles lujosos y vacíos ya es una práctica un poco caduca, antigua, digamos, pero es así. Entonces cuando yo empecé a investigar eso, se me ocurrió que tenía que trasladarlo en un libro. Lo que ocurre es que después empecé a ver que eso no era lo único, a tal punto que en el libro en un momento tuve que decir, bueno, hasta acá llegamos, porque todos los días aparecen cosas nuevas, ¿no? Y terminé describiendo lo que se llama en el segundo capítulo un modelo de negocios, que no se agota con la obra pública. La obra pública es lo que se ha hecho ahora más conocido, pero el modelo de negocios es mucho más amplio y tiene una relación directa con ese ejercicio del poder tan centralizado. Ahí yo lo que desarrollo sobre todo es la idea de la responsabilidad de la señora de Kirchner, porque en el inicio del gobierno, del primer gobierno que fue de Néstor, él era sin duda el líder, el jefe de todo eso, del manejo del poder, de la política, de los negocios. Cuando muere Néstor Kirchner, ella asume un liderazgo tan completo que ella pasa a ser no solo la jefa del gobierno, recordemos la forma en que ella personalmente asume eso, yo tengo muy presente, creo que ahí hablo de eso, aquel discurso que ella da cuando vuelve de Santa Cruz después del entierro de Néstor, y ella dice, yo me voy a hacer cargo de todos los argentinos, y así asume un rol muy muy fuerte ella. Asume además el liderazgo en el Partido Justicialista, del que ella nunca había tenido mucho que ver, era algo que ella miraba muy de costado y con poca simpatía, y sin embargo se pone al frente del Partido Justicialista y extrañamente, a lo que por lo menos yo podía pensar, se pone al frente de los negocios. Entonces ella lidera las sociedades, maneja las sociedades. O sea, que a vos te sorprendió en algún punto con eso sus hijos, también, ¿no? Totalmente. Yo fui de los que creyeron cuando ella asumió en el 2007 que ella iba a mejorar la calidad institucional, que fue algo esa que era ella la promesa, eso prometió. era lo que se decía, ¿no? No, viene ahora Cristina que tiene buenos modales. Néstor tuvo 4 años de mano de fierro porque era necesidad y se iba a mejorar la calidad institucional. No eran solo los modales, yo la había conocido a ella en la Cámara de Diputados y ella siempre fue una diputada muy capaz,
y muy valiente. Se enfrentó en el fin del menemismo con su propio partido. Ella prácticamente ocupaba un lugar muy marginal porque su partido la marginaba, porque ella denunciaba muchas cosas. Entonces a mí me animaba eso en realidad. Y después ella termina liderando los negocios, cobrando y enriqueciéndose incluso después de la muerte de Néstor Kirchner. Pero de todos modos el libro intenta hacer algo más que la descripción de hechos, y yo lo que pretendo es que esto sea una invitación a la reflexión colectiva sobre lo que nos pasó, ¿no? Porque a mí me genera mucha conmoción, ahí el libro lo dice, lo planteé el otro día en la presentación. Nosotros tenemos que mirar la lucha contra la corrupción como un compromiso, mirando a los ojos a todas las víctimas de la corrupción, ¿no? Ahí yo lo explico, a mí me movilizó siempre mucho la tragedia de 11, del tren Sarmiento, y la imagen de María Luján Rey buscando a su hijo durante 2 días, porque esa es una tragedia que el propio fallo judicial lo dice, una tragedia casi inexorable como consecuencia de la maraña mafiosa de quienes, teniendo que destinar dinero al mantenimiento de los trenes, se enriquecían con ese dinero, que eran funcionarios públicos del gobierno de Néstor Kirchner, empresarios y sindicalistas. Hoy muchos de esos están presos, pero las familias que perdieron a sus hijos, a sus hermanos, a su madre en la tragedia de 11 no lo van a recuperar nunca, ¿no? Y así como eso hay otras cantidades de personas que no han recibido sus viviendas y son personas muy pobres cuya única esperanza de vivienda era la plata que se quedó la Fundación de las Madres de Plaza de Mayo, Bonafini, Joclender. Pero ¿sabés qué hay, Magdalena? Esa es la realidad de la corrupción en la Argentina. Pero ¿sabés qué hace falta? Hace falta que el Congreso termine de sancionar leyes como, por ejemplo, la imprescriptibilidad de los delitos por corrupción, porque ¿qué pasa? Van pateando la causa, recusando nulidad de nulidad de nulidad, pasaron 15 años, la causa prescribió y nadie va preso. Entonces, hay muchas cosas que es necesario que el Congreso, la ley del arrepentido, bueno, el tema de la extinción de dominio, que se alarguen las penas, es muy importante que se alarguen las penas a los corruptos. No puede ser que un tipo que sea un corrupto vaya 6 años preso nada más. A ver, respecto de todo eso es así. Lo que hay que hacer es no idealizar las herramientas que solamente son herramientas. No nos salva de la corrupción que tengamos ninguna de esas leyes. La corrupción nos exige a nosotros mirar preventivamente para evitar. No sirve ir atrás de los acontecimientos. Ya se robaron todo, la gente se quedó sin las viviendas, las familias perdieron a sus seres queridos en la tragedia. La verdad es que yo lo que quiero es que no vuelva a ocurrir. Entonces todas esas leyes son necesarias. Ahora, también necesitamos leyes de aquí hacia adelante, resolver los conflictos de intereses, reformular la ley de ética pública y así todo, insisto, con que el compromiso de la sociedad es más importante. ¿Por qué razón? Porque el incentivo de los políticos es el voto. Y si la gente sigue votando a los corruptos, hoy no hay ninguna ley que permita robar y quedarse con la plata de las obras públicas. En el durante, ¿Qué más leyes necesitamos nosotros que nos digan las cosas que no se pueden hacer? Ya sabemos que no podemos robar, que el funcionario público tiene que rendir cuentas. No hacen falta más leyes. Lo que necesitamos es muchas veces incluso que los propios que dictamos las leyes cumplamos la ley, ¿no? ¿Y vos crees que el año que viene la van a votar a Cristina? Cristina ya está en campaña para ser senadora el año que viene y el aguantadero del Senado. ¿Vos crees que la gente la va a votar? No, yo creo que no, pero en esto tengo una opinión particular también. No me parece que la mayor dificultad electoral que tenga la señora de Kirchner tiene que ver con las causas judiciales, sino con que ni siquiera su propio partido la está apoyando. Hoy el Partido Justicialista está en una discusión de renovación de liderazgos y ninguno tiene interés en que ella sea candidata de ese partido, ¿no? Así que me parece, yo creo... ¿Y qué lugar crees que ocupa Cristina hoy en la política argentina? ¿Qué lugar tiene? Y a mí me da la impresión que muy marginal, pero insisto, es el lugar de marginalidad donde creo que la pone su propio partido. Los líderes políticos que están atrás de ella son líderes que no tienen gran representatividad política, por eso mencionaba recién que Vudú sea el que va a liderar la marcha de la resistencia, Delía, Sabatella. La verdad es que creo que el mayor problema de Cristina, más allá de las causas judiciales, es la pérdida de poder político. Pero hay otro referente
sorprendente que pueda llegar a conseguir ese 20% de núcleo duro que dicen que Cristina ya tiene como electorado propio? Porque también el peronismo hoy por hoy está en un momento, digamos, de barajar y dar de nuevo. Sí. La única referente que puede agrupar ese 20% de intención mínimo es Cristina. Sí, habrá que ver, no nos olvidemos, hacia el año que viene es una elección de tipo territorial, provincial, por lo tanto los liderazgos se definen dentro de lo que son las provincias. Hoy el Partido Justicialista está en este debate y sin duda que ellos están en una etapa de renovación de liderazgo. Yo no sé si al Partido Justicialista le da para que esa renovación se pueda producir el año que viene. Hoy muchos están con la cabeza más en el 2019 que en el 2017, porque dentro de todo ese proceso de renovación hay líderes jóvenes, muchos que son gobernadores, y a veces que esos son los que están apuntando más al 2019 que al 2017. Y en un eventual armado político, ¿vos tenés algún límite cuando te sentás a hablar con Massa? En el sentido de que, viste que el peronismo se reconvierte, somos menemistas, somos mercado, somos centro derecha, después nos hacemos centro izquierda y siempre van los mismos atrás, ¿no? Digamos, el que está adelante es Massa en este caso, alguna vez Menem, otra vez Kirchner. Digo, ¿no te da como un cierto prejuicio como le agarra a Carrió? Carrió dice, no quiero peronistas. Y el macrismo también por momentos pareciera, desde por lo menos el Poder Ejecutivo, decir, no pactemos con el peronismo que tiene que ver con estos 30 años de esta democracia que es lo mejor posible, pero que tiene muchas cuestiones pendientes. ¿Tenés un límite vos con el tema Massa y el peronismo que pueda venir detrás de Massa? No tengo límites con el peronismo como tal, digamos, mis prejuicios o mis límites no son de tipo ideológico, tampoco son personales. Yo no haría acuerdo con ninguna de las personas que realmente yo tengo convicción que han formado parte, digamos, como cómplices de ese saqueo. Tampoco me parece que el PRO ni Cambiemos tenga ese tipo de prejuicios. Está muy claro no solo que ellos tienen muchos peronistas dentro de lo que es el PRO. El PRO es un partido que ha venido en gran medida a renovar la política, ocupando parte de esos lugares. Diego Santilli proviene del peronismo, Cristian Ritondo proviene del peronismo. Me parece que hay como una cosa novedosa. Y también ellos están en la búsqueda de distintos intendentes. Uno de los casos más claros, el intendente de Azul, gana la elección como Frente para la Victoria y hoy está ya pasado en Cambiemos. Joaquín, ¿no?, de la Torre en la provincia. Claro, entonces sí. Exactamente, Joaquín también. Entonces hay, digamos, como todo un reacomodamiento. Por eso me parece que hay que ser un poco todavía prudentes y bajar las ansiedades de respecto de lo que va a ser el escenario electoral. Hay todavía como mucho movimiento. ¿Qué le dirías a la gente, Margarita? Porque la verdad es que, bueno, así como hablamos de esta necesidad de un nunca más de la corrupción que tanto mencionás vos y que la sociedad pide enfáticamente, ¿no? ¿Qué le dirías a la gente de cómo estamos y hacia dónde vamos? ¿Sos optimista? Sí, yo soy optimista. Tengo una visión bastante esperanzada de la Argentina. Una es esta razón, ver una sociedad que se indigna frente a la corrupción a mí me da esperanza. Cuando hicimos el otro día la presentación del libro, eso intentó, digamos, si se quiere, sellar un compromiso, porque el compromiso tiene que ser desde la ejemplaridad de la conducta de los políticos. Eso es un elemento necesario, no suficiente. También se necesita el concurso de los empresarios, de los intelectuales, de los medios de comunicación, de las organizaciones sociales. Así se dice nunca más a la corrupción. Pero yo veo que hoy hay un compromiso y eso me da mucha esperanza. Yo siento que hoy estamos mejor de lo que estábamos hace un año y tengo la expectativa de que vayamos a estar mejor que antes. Esto no quiere decir que yo convalide todas las políticas del actual gobierno, pero creo que ya haber cambiado diametralmente el diálogo de la política, eso ya es un elemento central, que hoy podamos hablar quienes pensamos distinto, que el gobierno esté dispuesto a escuchar a quienes piensan diferente, a aceptar las propuestas de los demás. Ya esos son cambios que son fundamentales, porque la democracia es eso, la democracia es diálogo. Y yo siento que hoy estamos reconstruyendo ese ámbito necesario para que las cosas vayan mejor. Este gobierno, yo tengo obviamente mis críticas respecto de la agenda de prioridades del gobierno, pero no le podemos pedir que resuelva los temas que heredó en 8 meses. Sí deberían estar diciéndonos cómo los van a resolver e inclusive equivocarse menos. Yo a veces sufro incluso cuando se equivocan, porque la sociedad necesita encontrar en este gobierno la confianza, ¿no?, como para empezar esa nueva etapa.
Muchas gracias, Margarita. Este es el libro para todos los que quieran interiorizarse más de esta denuncia y de todo el trabajo que viene haciendo en este área Margarita Stolbizer. Un placer escucharte y tenerte por acá, Margarita. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias a vos, de verdad.